Pelayo Ramblas, Granja Royal y en sus sótanos, discoteca Georgia. La disco que marcó la ruta de las discotecas céntricas en la Barcelona de los 70. A partir de ahí ya vinieron las de Balmes Aragón, la de Consejo de Ciento Rambla Cataluña, la de Plaza Urquinaona y un sinfín de discotecas y pubs que se instalaron en apenas 8 o 10 manzanas del centro de la ciudad. Pero centrémonos en la Georgia de la empresa discotequera de los hermanos Alberto y Martí Mercadé. Georgia Salou, Biblos de Roda de Bará, Georgia Mataró, Georgia Andorra. Los hermanos Martí Mercadé en Georgia Barcelona supieron captar también a la perfección la atención del teenager más rebelde al noctámbulo más exigente. Decoración, Rafael Salanova, como no podía ser menos en aquella época. En cuanto a música, se hicieron con los servicios del disjockey Salvador de la Nuit, procedente de Bacarrá. Comandando la sala, Enrique del Olmo, de Boccaccio. Programación artística, Luis Centaño. En Georgia, a pie de metro, dicho sea de paso, se podían ver desde presentaciones discográficas hasta los más atrevidos espectáculos de cabaret. Todo ello pasando por ejemplo, clasificaciones de la Juventud Baila, del televisivo Aplauso de Uribarri, elecciones de Misses, Guapas de Barcelona, entrega de premios, las Fuentes de Canaletas presentadas por Luis del Olmo, las Manzanas de Georgia presentadas por Jean Michel, concursos juveniles, matinales temáticas. Sin lugar a dudas, Georgia fue local pionero en batiburrillo de selectos eventos para goce y disfrute de los amantes al discotequeo. Años más tarde, el local de Pelayo 58 se convirtió en el club de la revista Lip, el Club Lip, pero de ello ya hablaremos más adelante.